El anime comienza en un incidente en un tren donde las personas viajaban tranquilas, entre muchas comillas, hasta que de la nada un viejo se prende en fuego. Estos son conocidos como infernales, y es ahí donde conocemos al prota, Shinra Kusakabe, quien buscó de hacer algo cuando vio lo que estaba pasando, pero en eso llegó un grupo de bomberos y lo mandaron para la banca para luego acabar con esa cosa en menos de 5 segundos. Pero lo curioso es que al terminar dicen que su alma regrese a la gran flama de fuego. Al parecer este ritual siempre tenían que hacerlo en esos casos. Pero bueno, cuando todo termina, un escombro busca de caerle encima a una monjita a causa del desastre. Pero bueno, en eso reza 3 Padres Nuestros y le salva el Espíritu Santo. Nada, mentira, lo hace el prota, quien nos deja saber desde un principio que está rotísimo. Luego de quedar como un héroe pero sin zapato por encender sus pies para salvar a la rubia, se presenta con ellos y les dice que fue asignado al escuadrón especial Fire Force 8, siendo un soldado de tercera generación. Después de eso nos lanzan el opening bien fachero y vemos como el prota fue aceptado, ya que va a la estación y conoce al capitán del escuadrón, Akitaru Obi, también al teniente Takeshi Hinawa, quien le dice que hay un pequeño problemita, pues el men sale sonriendo en su carnet de bombero y eso le pasa cada vez que está nervioso, y es ahí donde el capitán le pregunta la razón por la que se unió al escuadrón, y este le dice que fue para hacerse un héroe. Entonces el CAC le dice que debe trabajar en equipo, de lo contrario no iba a poder trabajar con ellos, además de que tenía la reputación de ser un demonio. Más adelante conocemos el resto de los integrantes del escuadrón. La monjita de antes se llama Iris y una hermosa waifu que se llama Maki. Pero bueno, luego de las presentaciones el capitán los había reunido para informarles que más personas estaban sufriendo aún más de la combustión espontánea humana, que es básicamente lo que vimos en un principio. Estos eran conocidos como infernales de primer grado. Entonces la misión del escuadrón era detenerlos y poner sus almas a descansar, y sobre todo seguir investigando la causa de la combustión humana para darle fin y poder salvar a la humanidad. Después de esto llega la hora de mimir y ahí vemos que el prota sueña con su madre y el que parece ser su hermanito pequeño, conocido como Chuck, donde les promete que se convertirá en héroe para protegerlos. Pero de la nada el ambiente cambia a un montón de llamas y vemos que es rechazado por su familia y lo llaman demonio. Para rematar, el pibe se reía de una forma muy tétrica, parecía el tiburón de Nemo, pero justo en ese momento suena la alarma ya que había aparecido un infernal, por lo que todos se preparan para ir a enfrentarlo. Cuando llegan a la fábrica les informan que el infernal estaba fuera de control y tenían que detenerlo cuanto antes para evitar que el fuego se propagara. Pero cuando entran a salvar el arma de la esposa del señor de la fábrica, el prota ve todo encendido y aquí tiene un colapso nervioso. Esto se debe a traumas de la infancia que tenía con su madre, pues al parecer se había convertido en infernal también. Al verlo así, sus compañeros se preocupan por él y le dicen que son como los 3 mosqueteros, todos para uno y uno para todos. De esa manera el men se termina recuperando, pero de la nada es atacado y sale volando, y ahí se le viene otro recuerdo del pasado, donde vemos que su madre murió en un incendio y que además fue inculpado de su muerte y la de su hermanito. Pero el día de esa tragedia había una figura demoníaca entre las llamas, por lo que el pibe sabía que fue causado por alguien más. Entonces se prometió encontrarlo y convertirse en un héroe. Es así como junto con su equipo termina derrotando al infernal y mandan su alma a la gran flama de fuego. Luego de esto vemos que llega un nuevo miembro al escuadrón 8, conocido como Arthur, quien se autoproclama como el Rey Caballero. Y le queda el nombre, pues lleva una espada que llamó Excalibur. Pero bueno, la cosa es que este rubio había estudiado anteriormente en la academia con el prota y no se llevaban nada bien. Entonces el teniente lo pone a prueba junto con el prota, ya que era una tradición hacer esa especie de juego con los novatos. En este caso ambos tenían que pelear contra Maki, quien les da una paliza y nos deja saber por qué la apodan bruja. Luego de esto el teniente le cuenta al capitán sobre las habilidades del rubio y que también era de tercera generación.
información, pero justo ahí suena la alarma de una aparición de un infernal. Al llegar al lugar, el capitán les dice a los novatos que no pueden mostrar sus armas en público, pues a pesar de que su trabajo era poner a descansar las almas de los infernales, en realidad los mandaban con Diosito y debían tener empatía con los familiares de las víctimas. Estando fuera de la casa, el infernal crea una llama para burlarse de ellos, pero cuando entran estaba sentado de lo más tranquilo, y como ya era el segundo caso en esa familia, el rubio acaba con él de forma gentil. Pero de la nada la casa comienza a colapsar, todo gracias a un pibe que se encontraba afuera, quien solo hizo eso para jugar con el escuadrón. Gracias a lo que hizo, dejó a una niña huérfana. Al ver ese acto tan triste, el prota no podía dormir, pensando que debía ponerle fin a la combustión humana lo antes posible. En un cambio de escena vemos al malvado hablando con un tipo con afro en una especie de laboratorio, donde nos damos cuenta que tienen un mapa donde llevan el control de las apariciones de los infernales. Además, estos crearon un polvo que convierte a las personas en dichos infernales y también generan las llamas que vimos anteriormente. Y como si fuera poco, los tipos se la pasaban investigando al Escuadrón 8 y a su capitán. ¿Con qué fin? Bueno, lo sabremos más adelante. Por otro lado, están a punto de continuar con los juegos de los novatos. Hay una waifu, conocida como Tamaki Kotatsu, de otro escuadrón nos deleitan con sus increíbles atributos. No sé si me entienden. En ese lugar habían muchos escuadrones, por lo que se le hizo fácil infiltrarse al men del afro como espectador. Pero bueno, antes de que empiecen los juegos, el prota ve un tipo con un parche en el ojo, que resultó ser el bombero que lo salvó en la tragedia con su madre hace 12 años. Y también era el capitán del primer escuadrón. En eso intenta hablar con él, pero al parecer estaba ocupado y lo dejó en visto. Cuando intenta frenarlo, aparece Tamaki y termina teniendo un encuentro incómodo, pero beneficioso para nuestro chico. Luego de esto comienzan los juegos y apenas el prota entra al edificio, se encuentra con el tipo malvado, quien se hace llamar Joker. Postdata, es uno de mis personajes favoritos de este anime. Este había noqueado a los soldados que estaban encargados de supervisar los juegos, pues no quería que nadie se interpusiera en su encuentro contra Shinra. Justo ahí le dice que sabía la causa del incendio en el que falleció su madre y que su hermanito menor seguía con vida. Eso hace que el prota se moleste y comience una pelea contra él, pues quería saber toda la verdad y cuál era su objetivo. Como los guamazos se alargan, le da tiempo al rubio y a Tamaki para llegar a unirse al salseo. Ahí el Joker se ve acorralado y usa el polvo para explotar todo el edificio y poder escapar. Sin embargo, los tres hacen buen equipo y logran salir con vida, de una forma bien épica, a excepción del rubio que se lleva tremendo tortazo. Pero bueno, luego de esto el prota le cuenta lo que había sucedido a su capitán, y eso lo dejó con varias dudas cerca del escuadrón, ya que él se unió a la fuerza con la intención de hacer lo correcto. Pero bueno, de lo que dijo el Joker, pensaba que la Fire Force tenían secretos. Es ahí donde el CAC le dice que los escuadrones estaban conformados en 3 grupos, y uno de ellos era la industria Haijima, quien tenía todo el control de las armas que ellos usaban, y además gran información sobre la causa de la combustión humana. Dicha información era confidencial, pues cada grupo se guardaba las cosas para sí mismo, por lo que el capitán también dudaba de Fire Force. Sin embargo, estaba dispuesto a descubrir toda la verdad y salvar a la gente. Al día siguiente ven en las noticias en la TV y no menciona nada sobre el incidente que había ocurrido en los juegos, lo que hace que el CAC y Shinra estén más seguros que la Fire Force estaba ocultando algo. En eso llega el teniente y les dice que habían estudiado el polvo misterioso que usaba el Joker, el cual eran cenizas de los infernales. En un cambio de escenas vemos a un bombero llamado Setsuo Miyamoto, que estaba siendo acusado en un juicio. Esto era porque había asesinado a varias personas y repentinamente se convierte en un infernal, pero a diferencia de los demás, este tiene conciencia propia, y es así como pasa de ser acusado a ser juez. La noticia llega rápidamente al Escuadrón 8, por lo que se preparan rápidamente y van al lugar. Por otra parte, el rubio y el prota fueron a otra misión por órdenes de Maki, y como estaban cerca del lugar deciden adelantarse. Al llegar comienzan a pelear contra el infernal, pero cuando llega el resto del escuadrón se ve acorralado y se escapa volando, y como el prota es el único que puede volar, se va persiguiéndolo hasta llegar a otra ciudad, pues tenía que acabar con él antes de que comenzara a chamuscar a las personas. Y como el infernal aún tiene conciencia, se ve aterrado del poder del prota, y como todos
todos los demás lo compara con un demonio. Pero era todo lo contrario, incluso nuestro chico se compadeció de su alma y por petición de él, iba a esperar que llegara la monja para que hiciera la oración y pudiera descansar en paz. Sin embargo, el muy sucio intenta atacar apenas se descuide. Es ahí cuando Shinra se molesta y busca terminar la pelea, pero es interrumpido por la capitana del quinto escuadrón, que es conocida como la princesa Hibana. Esta le dice que se haría cargo del infernal, pero en realidad quería experimentar con él, y como el prota no estaba de acuerdo, la capitana lo detuvo junto con su escuadrón. Pero como el prota está bien roto, se libera fácilmente para entrar a madrazos contra todos. Pero en eso llega su capitán y lo detiene, ya que la capitana tenía un equipo de laboratorio que ellos no tenían, y así podrían experimentar con él y descubrir más sobre la combustión humana. Al mismo tiempo accede a compartir la información que descubra sobre él, y es así como el CAC acepta y deja que se lo lleven. En un cambio de escena vemos a la monja llorando mientras tenía un recuerdo del pasado. Ahí nos damos cuenta que ella conocía a la capitana del quinto escuadrón desde que eran niñas. Al verla preocupada, el prota intenta ayudarla, pero ella prefiere no decirle nada y seguir su camino. Luego de esto, los chicos se reúnen para entrenar su fuerza física, pues dominar el fuego no era todo lo importante. Al mismo tiempo, el prota aprovecha para preguntarle al teniente sobre Hibana, ya que su forma de ser no le agradaba. En eso le cuenta que ella llegó a ser capitana investigando ilegalmente infernales y vendiendo sus datos. En un cambio de escenas vemos como la waifu estaba torturando al infernal mientras se reía como una desquiciada. Al mismo tiempo, la monja se encontraba rezando antes de ir a hablar con ella, ya que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Además, iba en contra de su religión, pero como ella decidió dejar eso atrás y volverse loca prácticamente, la termina secuestrando. La morena era muy astuta, ya que sabía que al hacer eso iba a atraer la atención del octavo escuadrón, y así podría deshacerse de Obi y el prota por estar metiendo las narices en sus investigaciones. Al enterarse de que la monja no estaba, los chicos van a rescatarla y llegan armando un desmadre contra el quinto escuadrón. Ahí vemos que el teniente se pone en modo John Wick y le dice a Maki que no tenga piedad contra ellos, pues tenían que conseguir información sobre la combustión espontánea a toda costa. En eso el prota se adelanta para infiltrarse en la base y rescatar a Iris, por lo que el rubio sigue su rastro para ir a ayudarlo, pero en el camino se encuentra con el viejo de los Minions. Nada, mentira, sí se parece pero no es. Lo cierto es que el viejo le dio una droga al infernal con el que estaban experimentando para que aumentara su poder de fuego, por lo que estaba por armarse unos guamazos bien buenos. Por otra parte, Maki y el teniente ya estaban en pleno salseo contra el pibe que causaba explosiones con sus chicles. Este personaje se llama Toru Kishiri, un soldado de tercera generación del quinto escuadrón. Sin embargo, el teniente lo pone a mimir rápidamente, pero justo cuando iban a continuar llegan los ángeles de Charlie o algo así. En eso le informan la situación a la capitana y esta les dice que acaben con todos, pues no quería revelar la información de ninguna forma, pero eso no fue posible, ya que el rubio, a pesar de que tuvo algo de problemas contra el infernal, termina acabándolo de una forma bastante fachera. Y al mismo tiempo, Maki y el teniente hacen lo mismo contra las tres pendejas. Por otro lado, vemos que nuestro prota aparece para salvar a Iris. Antes de llegar a la habitación en donde estaba la rubia, las tres waifus que parecían los ángeles de Charlie intenta detener al prota, pero el pibe se las carga a las tres de una sola patada. Sí, gente, estas chicas eran más débiles que Krillin. Pero bueno, gracias a eso, el men logra llegar con la capitana, la cual estaba decidida en quedarse en el lado oscuro del fuego, pero el prota intenta hacer lo que puede para salvarla a ambas. Sin embargo, cuando se prende el salseo, la Loli empieza a usar su Sharingan, lo deja todo mareado y comienza a pisotearlo. Al ver lo que la capitana le estaba haciendo a su amigo, la rubia comienza a gritarle para que lo deje tranquilo. En resumen, le dice que vaya con ella a la iglesia todos los domingos y que sea buena y todo ese tipo de cosas, pero la waifu le dice que no existía ningún dios y si tanto creía en él, debía comenzar a decirle que le apartara un lugar al prota, porque justo lo iba a mandar para allá con él. En ese momento el pibe logró ponerse de pie usando las llamas de sus pies y busca madrearla, pero la waifu se puso más seria, invocando un árbol de cerezo repleto de llamas. Ahí la rubia sigue intentando evangelizar,
consolarla, cosa que parece que no sabía que le funciona más a Naruto, diciéndole que rezaba con ella todas las noches en el convento y que aún estaba a tiempo de cambiar. No entendía por qué estaba actuando de esa manera. Y bueno, aquí vemos un pequeño recuerdo de las waifus. Ambas solían vivir en paz y armonía en el convento con varias monjas. Desde muy pequeña Hibana desarrolló sus poderes y se la pasaba jugando con las chicas creando unas flores de fuego muy lindas, pero al mismo tiempo peligrosas, y por eso la monja superior se la pasaba regañándola, pues a pesar de tener las llamas gracias al gran sol, era peligroso que no fuera responsable y terminara quemando a sus amigas. Pero el que terminó quemándolas a todas en el convento esa misma noche fue un infernal que apareció de la nada. Las únicas que lograron sobrevivir gracias al poder de Hibana fueron ellas dos, y desde ese momento ella se dio cuenta que las llamas eran del demonio, y por esa razón comenzó a actuar como una, y bueno, terminó dejando el convento y comenzó a hacer lo que le daba la gana. Comenzó a trabajar para las industrias Haijima en secreto haciendo experimentos con infernales. A cambio les pidió que le asignaran el rango de capitana para poder tener acceso a más información y también para tener más fondos. Regresando al presente, vemos que el prota se puso modo antorcha y logró vencerla. La waifu estaba despertando y la rubia le dice que ya no estaba sola y que su poder no era maligno, solo ella debía decidir qué uso darle. Y bueno, gracias a esas palabras logra hacerla cambiar de opinión. Al mismo tiempo le pregunta si ya había dejado de ser tan tímida y la waifu le dice que desde el primer momento que fue sola a verla se dio cuenta de su determinación. Por otra parte, el prota se alegra de ver que hicieran las paces como hermanas y le dice que cuando necesita ayuda solo tiene que llamarlo, pues el trabajo de un héroe era ayudar a las personas que lo necesitaban. Aquí, gente, vemos que la waifu se enamora del pibe y bueno, creo que él tiene dos buenas razones para enamorarse de ella también, pero dejando eso de lado, las lolis terminan de reconciliarse y la capitana le vuelve a enseñar las flores de fuego que hacía cuando eran niñas. En un cambio de escena vemos que se reúnen los tres tenientes, Hu, Reika y Karin, con el capitán de la primera división, Leonard Burst, para informarle que los pibes de la octava tuvieron un ejercicio de entrenamiento contra la quinta división, aunque el capitán ya sabía que Obi ya estaba haciendo sus movimientos y que todo era un invento para que los demás no sospecharan que se entraron a madrazos de verdad. Por otra parte, vemos que Hibana se quedó con los amigos del prota para ayudarlos con su investigación, pero al mismo tiempo le deja claro al capitán que solo cuentan con ella, no con la quinta división, pues solamente podían confiar en ellos para que no fueran descubiertos. La waifu le dice que también quería descubrir los misterios de las compañías de la Fire Force, ya que piensa que alguien de la primera división está creando infernales a propósito, pues eso es lo que cree que pasó en el convento donde ella vivía, y también con el último infernal que capturaron. Entonces, como la mayoría de infernales de ese tipo estaban apareciendo en donde la primera brigada tenía jurisdicción, ellos sospechaban de ellos. Eso sin mencionar que el prota sabía que el viejo del parche sabía lo que había ocurrido el día que ocurrió el incendio donde murió su madre. Luego de darnos un deleite visual con la waifu en la ducha, vemos que el capitán planea infiltrar al prota y al rubio en la primera división como pasantes para que entrenen con ellos, pues si llegaban sin algún tipo de permiso, podrían desatar una guerra contra la primera división. De esta manera, los pibes junto con otros dos de otra división y Maki se infiltran en la primera división, y ahí vemos el prota que es muy imprudente y desafía a Nick Fury japonés para entrenar. Sí, gente, el pibe estaba obsesionado con el viejo, pero no sabía en lo que se estaba metiendo, así que los pibes se ponen sus uniformes y van a entrenar en la parte de afuera. Primero le toca a un pibe de la segunda división llamado Takeru. Este man era súper inseguro y también estaba enamorado de Tamaki, pero a pesar de ser inseguro no significaba que fuera débil, más bien todo lo contrario. El men creó un montón de misiles de fuego y le dijo al teniente contra el que se estaba enfrentando que se unió al cuerpo de bomberos para controlar su habilidad, pues era bien malo en eso. Y bueno, resulta que como Reika estaba jugando con él, Karin es el que tiene que limpiar su desastre. Ahí vemos que el pibe tiene la habilidad de convertir el calor en sonido y el sonido en hielo. Sí, gente, ese man se la pasaba por ahí peleando con una trompeta, pero bueno, el taquero tiene las manos más grandes que Ralph el Demoledor, así que ya nada me sorprende. Cuando es el turno del prota y el rubio de enfrentar al capitán, el viejo les dice que no se contengan, pues quiere ver de qué están hechos. En eso el rubio, como siempre, queriendo llamar la atención, detiene al prota y le dice que él solo puede encargarse, pero no le hace ni cosquillas al viejo. Le detiene la espada con una mano y le dice que es un debilucho. Al ver que era la primera persona que detenía su espada con
como si nada, el rubio casi se caga encima y el prota por otra parte aprovechó el momento para atacar como loco. Ahí el viejo le preguntó por qué se había unido a la brigada y este le dice que fue porque su madre y su hermano murieron a causa de la combustión humana y quería resolver ese misterio, y aparte de eso no quería que más nadie sufriera lo mismo que pasó él. Ahí el viejo con tan solo dar un pisotón al suelo lo manda a volar y le dice que aún le falta mucho, pero gracias a su determinación el viejo los deja quedarse para que puedan entrenar con ellos. Al mismo tiempo el teniente músico le dice que a pesar de no tener ninguna posibilidad contra el capitán, lo hicieron bastante bien, pero debían esforzarse más para mejorar. En un cambio de escena vemos a un teniente hablando por teléfono o reportándose con alguien muy pero que muy misterioso. Este dice que el evangelismo está avanzando sin problemas y que a pesar de los obstáculos iban a continuar con el plan. Por otra parte, vemos que Hibana le sigue dando información a Obi sobre los infernales, pues al parecer la gente se transforma al tener contacto con unos insectos. Y bueno, creían que uno de los tenientes de la primera estaba trabajando encubierto, creando infernales con dichos insectos. Por otra parte, vemos que el prota y el rubio estaban quedándose con la gente de la primera división, y el teniente junto con la capitana se la pasaba vigilándolos para que los mantenga informados de cualquier novedad. De momento aún no habían conseguido nada valioso. Tras esto vemos que los chicos van a comer y hablan con los otros pasantes que estaban con ellos. Ahí cada uno dice la razón por la cual se convirtió en soldado de fuego. La del prota ya la sabemos, la del rubio porque un caballero debe proteger a los débiles, el otro porque quiere ser popular entre las waifus y el manotas para controlar su poder. Hablando de waifus, vemos que en ese momento llega Tamaki y accidentalmente le recuesta toda su trama en la cara al prota. Sí amigos, esta chica como que siempre tiene accidentes un poco incómodos, pero el prota se salva de que le den un buen madrazo, porque en ese momento suena la alarma y todos se van a una misión de emergencia. Cuando llegan al lugar los tenientes le asignan una tarea a cada uno, pero como ellos no eran de la primera división solo les dice que se queden ahí vigilando. En ese momento el prota voltea hacia un callejón y se da cuenta que alguien con el uniforme de la primera división utiliza un frasco con el insecto que menciona Hibana y transforma a un pibe que estaba ahí con tan solo tocarlo. En eso los chicos salen corriendo detrás del responsable hacia el callejón y dejan que los demás se hagan cargo del infernal, pero cuando entran al callejón se encuentran con Karin, Reka y Tamaki, así que no lograron saber cuál de los dos es el culpable y también comienzan a disimular para que no sospechen nada. Más tarde los chicos regresan a la base y se ponen a investigar a los sospechosos, empezando por Karin. En su oficina encuentra un frasco con el mismo insecto, pero justo en ese momento el pibe llega y les dice que él también está investigando al responsable de los insectos y sabía que habían un infiltrado en la primera división. Además, ese insecto lo encontró en una escena del crimen donde habían muchos niños, por lo que llegó a pensar que estaban usando niños para experimentar con los insectos. Gracias a esto el prota se da cuenta que el culpable es Reka, pues el muy sucio se la pasa atrayendo niños para darles consejos de bomberos y usa a Tamaki para que se los lleve. Por otra parte vemos que eso era justo lo que estaba haciendo en un edificio abandonado, pero el men ya no quería seguir ocultando su identidad y deja inconsciente a Tamaki para comenzar a experimentar con ellos. Esto lo hace porque quiere ver si los niños son capaces de soportar el fuego y evitar transformarse en infernales, o conseguir a alguien superior a la nueva generación, y los que pasen la prueba se los entrega a su jefe, el cual era apodado como el Evangelista. Tamaki logra despertar y se da cuenta que su Brad Pitt japonés estaba re loco, así que intenta detenerlo, pero el hijo de su madre comienza a darle madrazos y justo cuando estaba por mandarla con el de arribita, llega el prota para salvarla. Pero como era de esperarse, aún seguía con vida, así que se levantó más emputado que nunca y comenzó a darse guamazos con el prota. A pesar de ser un novato y él un teniente, logra pelear a su nivel. Ahí se da cuenta que uno de los insectos que tiene en el frasco quiere ir hacia el prota. Entonces el men le dice que él era el tercer elegido que estaba buscando el evangelista, y como el prota no tenía ni pinche idea de lo que estaba diciendo, una llama sagrada que guiará a la humanidad o algo así. Y bueno, los que trabajan para el evangelista estaban buscando a esas personas, sobre todo niños. Ahí el prota se da cuenta que su hermano murió a causa de eso, y el muy hijo de su madre le dijo que solo fue un daño menor para lo que ellos querían lograr. Eso hizo cabrear a Shinra más de lo que ya estaba y comenzó a atacarlo de forma desesperada, pero gracias a eso el men lo mandó a volar y terminó recostado en un melón de Tamaki.
Ahí comienza a dispararle fuegos a los dos y le quema toda la ropa a la waifu. Sí amigos, algo súper esencial para que la pelea se ponga más interesante. Gracias a esa buena motivación que le dio la waifu, el men le prometió que detendría al teniente. Así que comenzó a evaluar la zona en donde estaban peleando y se dio cuenta que tenía la ventaja, ya que él podía volar y tenía más ángulos de ataque. Así que comenzó a usarlos y a darle una paliza. Debido a esto, el men se pone más loco de lo que ya estaba y comienza a decir que quería convertir a todas las personas en llamas y envolver a la tierra en fuego, que las llamas eran la salvación y otras cosas super fumadas. Así que busca de quemarse a sí mismo y también quemar a los niños, pero antes de que pueda hacerlo llega el teniente Karin y Hugo y lo congelan por completo. Tras capturar al pibe dicen que lo interrogarán más tarde, pero justo en ese momento Reika es asesinado por un francotirador. Este campero trabajaba para el evangelista y estaba en la cima de un edificio con otro pibe. Y bueno, para que Reika no hablara más de la cuenta lo mandaron con San Pedro. Pero eso no fue todo, pues el campero también buscó de cargarse a los tenientes y logró quitarle el brazo a Hugo con uno de los disparos. Por suerte los pibes crearon un plan para distraerlos y defenderse, así que los pibes escaparon por el momento. Luego de que todo se calmara, Karin le dice a Tamaki que a pesar de que ella no sabía que estaba siendo usada por Reika, igual estaba en problemas por llevar a los niños, así que la dejaron en revisión y los de la octava división decidieron cuidar de ella por el momento. Y bueno, en cuanto a Karin, les dijo que planeaba ayudar a la octava división con la investigación del evangelista. Más tarde vemos que todos los capitanes de cada división y el prota son citados a una conferencia de emergencia, la cual era para hablar sobre el tema del evangelista. Pero antes de salir vemos que Hibana le cobra un dulce a nuestro prota. Sí gente, estaba loquita por el pibe, pero ahora tenía competencia, porque Tamaki también se la pasaba recostándole su trama a cada momento. Yo creo que ustedes me entienden. Pero bueno, de camino Obi le dice que esto es algo serio, pues desde que se volvió capitán nunca había hecho este tipo de reuniones. Además pasan por la planta de energía Amaterasu. Sí gente, pero no el fuego de Itachi, tranquilos. Esta planta era la encargada de producir toda la energía de la ciudad. Como el prota quedó prácticamente flipando con ella, pensaba ir a visitarla después de la reunión. Cuando llegan al palacio donde el emperador los citó a todos, vemos que Hibana habla solas con el capitán de la tercera división, conocido como el Dr. Giovanni. Este enmascarado le reclama por estar ayudando a la octava, cuando su verdadero trabajo era ayudar a la empresa Haijima. Ya sabremos más adelante qué onda con ese pibe. Cuando entran vemos a todos los capitanes, pero de momento no les diré los nombres de los demás. Solamente mencionaré a la de la séptima división, Benimaru, que supuestamente era el más fuerte de todos. Bueno, en sí es otro de mis personajes favoritos junto al Joker. Y bueno, el prota sin miedo al éxito comenzó a verlo con su risa diabólica y el men creía que le estaba buscando problemas. Pero dejaron eso a un lado cuando llegó el viejo. Les dice que todos deben unirse para atrapar al evangelista. Pero antes de que el viejo continuara hablando, Benimaru le valió madres todo y se fue así nomás, porque quiso. Y bueno, para no aburrirlos a todos, el viejo fue lo más breve posible y le dijo al prota que los evangelistas estaban detrás de él, porque tenía el Adolabur, una llama sagrada que el sol usó para crear el mundo. Incluso la planta de Amaterasu usa la misma llama, o sea que el prota está rotísimo, y gracias a ese poder fue capaz de derrotar a la capitana Hibana y al otro teniente. Pero él no era el único con ese poder. Hay varios de la tercera generación que podían tener la misma llama. Además se puede pensar que varios usuarios con ese poder son los que hacen funcionar la planta de energía. En medio de la reunión, Hibana no quiere que le quiten a su amorcito y le dice a Obi para que les diga que no quiere involucrar a los demás divisiones y que la octava puede encargarse de proteger al prota. Cuando la reunión termina, vemos que todos regresan a la base a excepción del prota. Él va a la planta de energía para verla de cerca. Ahí se encuentra con el Joker y este le dice que continúe con la investigación del evangelista, ya que así podrá encontrar a su hermano, que justo trabaja para él. Sí gente, su hermano seguía vivo y al parecer era malo. Y bueno, luego de esa revelación, el teniente habla con el prota y le dice que puede confiar en ellos. Con todo lo que estaba ocurriendo no debía cargar con todo él solo. Así que el men les dice lo que le dijo el Joker sobre su hermano. Y los chicos le dicen que dejarán por el momento la investigación del evangelista y lo ayudarán a encontrar a su hermano. Mientras investigan, los chicos encuentran un reporte de un incidente en el que puede estar relacionado con el evangelista. Y esta era la primera misión de la octava. Así que como varios de ellos no sabían, le cuentan cómo se
se formó esa división. Pues resulta que el teniente tenía un compañero muy especial antes de conocer al capitán. Ahí también estaba Maki, que por cierto era hija de un general, pero más allá de eso, el teniente veía algo en ella y valoraba mucho su esfuerzo. Regresando con su amigo, vemos que una noche de la nada comienza a transformarse en infernal y le pide al teniente que le dispare mientras esté consciente, pero el men no tuvo el valor de hacerlo y los demás soldados sí, incluso lo fusilaron al frente suyo. Desde ese momento el men se quedó con esa pistola como recuerdo de lo cobarde que fue. Más tarde ese mismo día hay un incidente con infernal. Ahí es donde conoce a Obi, que en ese momento trabajaba con los bomberos normales, ya saben, los que usan agua en vez de fuego. En el lugar habían dos infernales, uno causando desmadre y otro tranquilo. Los de Fire Force se encargan del que estaba loco, pues el otro les valió madre por completo, así que Obi se ofreció para ponerlo a descansar. Y bueno, en eso el teniente lo ayuda y con su motivación esta vez sí logra disparar y acabar con su sufrimiento. Ahí Obi le dijo que quería abrir su propia compañía para ayudar a las personas que lo necesitaban y también para saber por qué la Fire Force era tan corrupta. Para eso debía tener gente de confianza que se preocupara por los demás así como él. Y bueno, desde ese momento comenzaron con la octava división. Regresando al presente, los chicos dicen que el primer trabajo que hicieron fue muy sospechoso. Encontraron una cruz roja y la víctima no tenía familiares, y el infernal tenía ropa blanca, justo así como se visten los evangelistas. ¿Coincidencia? No lo creo. El pequeño detalle es que todo eso ocurrió en la jurisdicción de la séptima. Ya saben, donde está el pibe ateo que le valió madres todo y se fue en medio de la reunión. Los chicos van para allá para poder investigar. Ahí vemos que su base parecía mucho al Japón antiguo. El capitán se la pasaba con dos gemelas y un teniente llamado Conroy. En eso llegan los chicos y le piden ayuda para buscar al evangelista, pero como era de esperarse, el men no quiere ayudar. En ese momento aparece un infernal de la nada y vemos que el capitán se encarga de él sin hacer la oración que ellos hacen, y el pibe lo termina atravesando con su mano, y además vemos que él puede crear y manipular el fuego a su antojo, y por esa razón estaba rotísimo. Lo más loco de todo esto fue que el men causó tremendo desmadre para acabar con un infernal, pero los demás en el pueblo lo apoyaban y no les importaban perder su casa. Sí, gente, el pibe era como una especie de dios para ellos. Y bueno, la octava se queda en el pueblo para ayudar a reparar el desastre que su capitán hizo. Ahí vemos que el men en realidad era buena persona, solo que no le gustaba meterse en los problemas de los demás. Pero como los de la octava eran compitas y el teniente también lo evangelizó con unas palabras, dijo que quería ayudarlos. Mientras vemos a todos ahí trabajando en equipo, reparando las casas, y a Tamaki enseñando más de la cuenta, aunque yo como espectador no me quejo, y dos evangelistas que estaban por el lugar decidieron tomar la forma de Obi y el teniente para engañar a Yaka, o sea, el capitán de la séptima. Y bueno, estos sucios dijeron que ellos fueron los que transformaron al viejo que se había transformado en infernal y que pensaban hacer lo mismo con todos los demás en el pueblo. Justo dijeron eso con la intención de que Waka los escuchara, que justo iba para hablar con ellos y decirles que sí planeaba ayudarlos. Pero al escuchar eso, el men se puso como loco y comenzó a pelear contra toda la octava, completamente solo. El capitán Obi intentó decirle que todo era un malentendido, pero el pibe no le hizo caso, así que se puso modo Kimetsu con sus posturas de fuego y les dio tremenda paliza a todos. Por suerte el capitán buscó el uniforme, se metió 3 vasos de fororo y a pesar de no tener poderes logró darle pelea, pero lo único que logró fue que el men se molestara más y usara la séptima postura para mandarlos a todos con Diosito. Por suerte, justo antes de eso llega Conroy y lo tranquiliza. Más tarde se reúnen en la casa para hablar como personas civilizadas y les explica que ellos solo fueron a comprar materiales y nunca dijeron nada de eso. Así que Waka, que de ahora en adelante mejor le decimos Benny, porque suena mucho mejor para alguien tan fachero como él, va a hablar con otras personas a ver si dicen la verdad. Mientras tanto los chicos se quedan hablando con Conroy. Este men tiene una enfermedad que sufrió hace mucho tiempo en una misión y tarde o temprano su cuerpo iba a terminar de convertirse en cenizas. Esto le ocurrió protegiendo a Benny contra un infernal con cuernos que estaba mamadísimo. El men usó más poder de la cuenta y terminó así. Por esa razón Benny lo respetaba tanto. En un cambio de escena vemos que luego de la pelea que tuvo Conroy con el infernal, llegó el capitán de la cuarta división, Souichiro. Este viejo se dio cuenta del potencial que ambos tenían y los invitó a unirse al imperio con la Fire Force. Y ni siquiera como recluta, sino como capitán y teniente.
Pero como Conro se estaba carbonizando, le cedió el puesto a Benny, aunque a él no le gustaba la forma de trabajar de ellos. Luego de que el men les contara todo esto a los chicos de la octava, vemos que mientras Benny fue a investigar, su pueblo estaba en un completo desmadre, pues podía cambiar la apariencia de los demás. No solo lo hizo con Obi y con el teniente, sino con un montón de gente en el pueblo para crear caos y así poner a Benny en contra de la octava. A eso se le llama estrategia. Y así ellos poder acabar con ella más fácil. Y bueno, ahí fue donde Benny se dio cuenta que algo extraño estaba pasando, pues era mucha coincidencia que eso ocurriera la misma noche. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Regresando con los chicos, vemos que se encuentra con las gemelas peleando y el rubio le da tremendo putazo a una de ellas. Cada día más basado. Pero en realidad no era ella, sino un viejo enano que había sido creado por un evangelista llamado Jonah. Este pibe era el que estaba engañando a todos, y como si fuera poco, estaba acompañado por la misma arquera que se cargó a Rekka, y otro grandulón encapuchado. Estos comenzaron a crear infernales por todo el pueblo para distraer a Benny, ya que los de la octava no tenían jurisdicción ahí y no podían ponerlos a descansar. Entonces, aprovechando el bug, comenzaron a atacar a los chicos. El prote y el rubio fueron a pelear contra la arquera y el grandulón, mientras que los demás se encargaban de evacuar a los civiles. Pero como ese par no sabe trabajar en equipo, tiene un poco de problemas en medio del... ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué juego hizo Willy Rex? ¿Puedo mostrar? ¿Qué juego hizo Willy Rex? ¡Responda la pregunta! salseo. Encima el grandulón se come un insecto para ponerse más loca de lo que ya estaba. Mientras tanto, Benny estaba acabando con las personas que fueron convertidas en infernales con su trapeadora de fuego Nimbus 2028. Regresando con la pelea del prota, vemos que el grandulón se convirtió en un infernal con cuernos, o sea, prácticamente un demonio, así como el que apareció el día que su madre murió y también el día que Conro se enfermó. Al ver esto, el prota recuerda eso y se queda paralizado y desaparecen las llamas de sus pies. Por suerte, el rubio estaba con él y le salva la vida. Mientras tanto, vemos que la waifu de la flecha se quita la máscara y es muy linda. ¡Qué rico! Lástima que era mala. Esta le dice al prota que no debería pertenecer a la Fire Force, ya que era un demonio y sus llamas solo servían para exterminar a la humanidad. Luego de eso desaparece de la nada. Ah, ¿sos machito? Esquivo. Leo tus derechos, no tenés, soy mujer, veo los míos, peor, soy negro, me desaparezco. Por otra parte, vemos que Benny se reúne con Conro. Este men lo convence para que guíe a su gente y acaben con todos los infernales y lo que estaba ocurriendo, pues solamente lo iban a seguir a él. Y bueno, el men le hace caso y la mejor idea que se le ocurre es decirle a todos en el pueblo que se comienzan a madrear entre ellos para encontrar a los impostores. Cada día más basado. Sí, gente, tremendo desvergue se armó allí, hasta Tamaki y Maki se dieron golpes. Luego de que Benny diera las órdenes, logra ver al infernal con cuernos peleando contra el rubio y va a ayudarlo. Cuando llega con su montón de escobas, le dice a los chicos que no se metan en su pelea, pues él tenía cuentas que arreglar con el cornudo. No era el mismo que lastimó a Conro, pero bueno, el men se lo tomó muy personal. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes. Como Benny sabe que su poder destructivo es enorme, se lleva al infernal volando hacia el cielo para poder eliminarlo. Pero en ese momento la waifu de la flecha le dispara por la espalda. Conro intenta detenerla, pero cuando usa su poder el pibe casi peta de nuevo. Y lo único que puede hacer es gritarle al prota para que le salve la vida a su amigo. Al escuchar el grito, el prota recupera la confianza en sí mismo y sale volando. Logra desviar la flecha y gracias a eso, Benny termina de acabar con el infernal de forma muy épica. Tras esto vemos que todo regresa a la normalidad. Comienzan a reconstruir la ciudad al día siguiente y Benny brinda con Obi para pedirle disculpa por el malentendido y al mismo tiempo le dice que la octava cuenta con el apoyo de la séptima división para acabar con el evangelista. Mientras tanto, en el cuartel general de los cruzados evangélicos, el Flechitas afirma que Shinra tiene el Adolaburst. Esto se le informa a su comandante, quien es ni más ni menos que el hermano menor de Shinra, el cual también es un poseedor del Adolaburst. Volviendo con la octava, ellos reciben a un nuevo integrante, quien es ni más ni menos que Victor Lick, el ayudante del Joker. Uy, cuidado que me voy volando.
pero por un inicio este tipo se muestra amable y ayuda a la octava con lo que necesitan. Lo primero que saca en tema es que la octava no tiene a un ingeniero para hacerles el mantenimiento adecuado a sus vehículos, y ya tiene en mente a un pibe brillante en una mecánica, pero que odia a las fuerzas especiales como la Fire Force. Para no parecer muy amenazante, mandan a Shinra y al Arturito, literalmente a sus miembros más poderosos, y a la monja, la miembro más débil. El ingeniero que buscan se llama Vulcan, quien vive en un chatarrero lleno de máquinas con forma de animales, y como el men odia a la Fire Force, ellos no tienen mejor idea que decir: hola, somos la Fire Force, sal cobarde. Como era de esperarse, no funciona y les lanzan latas, lógicamente menos a Iris, porque si tocan a Iris es pecado. En eso aparece Yu, que es una especie de aprendiz del ingeniero Vulcan. Ahí el pequeño explica que la empresa Hajime causó a propósito que el negocio de Vulcan vaya mal, para que él trabajara para ellos, pero al final lo único que provocó es que el chico tenga rencor hacia esa empresa. También pasa que Vulcan viene de un linaje de genios para las máquinas, y su abuelo y padre están enterrados en el mismo depósito. Pero bueno, lo cierto es que el pibe deja pasar a Shinra y a los demás a la casa de Vulcan, y ellos ven lo talentoso que es el men con las máquinas. También vive con una waifu llamada Lisa, una pequeña que era huérfana, y Vulcan la aceptó en su casa. De pronto aparece el capitán de la tercera, Giovanni. Él le dice a Vulcan que es su última oportunidad para unirse a su compañía, pero Vulcan se niega, y Giovanni se larga con aura de villano. A cambio de que Shinra y Arturo se vayan, Vulcan les muestra una proyección holográfica que construyó con su padre. Esta muestra muchos animales del planeta, los cuales se extinguieron luego del caos infernal. Aquí nos enteramos que el sueño de Vulcan es crear una fuente de energía para traerlos de vuelta. Cuando preguntan sobre la razón de que Giovanni viniera, Yu cuenta que el abuelo de Vulcan tenía dos aprendices. El primero es el padre de Vulcan y el segundo fue Giovanni, y poco después el picudo se fue para trabajar con Hajime, y tiempo después tanto el abuelo como el padre de Vulcan se volvieron infernales, dejando en sospecha a la empresa Hajime, pues posiblemente ellos tienen la culpa. Es por ello que Vulcan continúa con la tradición de no trabajar para esta empresa, pero la pregunta es: ¿por qué la empresa de Hajime quiere a Vulcan, sabiendo que tienen mucha tecnología y dinero? Pues eso no lo responderán ahora. Para nuestra mala suerte reaparece Giovanni, y Shinra es el primero en darse cuenta gracias a su poder del Adolaburs. De inmediato trata de detener a Giovanni, pero este men le tendió una trampa. De inmediato la casa de Vulcan es rodeada por evangélicos. Ahí Arturo se pone en modo Don Quijote de la Mancha y con la percepción de la selección de Venezuela sale con un burrito a pelear. Mientras pelean resulta que la gran mayoría de los enemigos eran hologramas, pero el jefe es suficientemente fuerte para hacerle frente. Al pobre Arturito se le rompe el corazón porque le rompieron su burrito. Mientras tanto, Vulcan le revela a Lisa, a Iris y a Yu que sus antepasados fueron los que crearon a Amaterasu, y esa debe ser la razón principal por la cual Hajime lo quiere a él. Pero de la nada Lisa traiciona a todos e inmoviliza a Vulcan. Resulta que ella era una espía infiltrada por Giovanni y estaba jugando con los sentimientos de Vulcan para tener acceso a la llave de Amaterasu. Para empeorar las cosas, Giovanni entra a la casa y era Yu y amenaza a Vulcan con mandarlos con Diosito si no le dice dónde está la llave. Y por cuestiones del guión, como cosa rara, la encuentra en un artefacto que le había dejado su padre. Por otro lado, nuestro prota es liberado por Hibana, quien como novia celosa lo siguió. De esta manera Shinra logra llegar hasta donde estaba Giovanni y Vulcan, pero nuevamente es atrapado por el picudo. Por suerte la hermanita Iris salva el día por primera vez presionando muchos botones al azar y dispara muchas máquinas que distraen a los malos y liberan a los buenos. Ante el fracaso de los malos llega de repente un niño de cabello vestido de blanco quien resulta ser Cho, el hermano menor de Shinra, y como toda buena reunión familiar le da putazo a su hermano mayor y vemos que el poder de Cho es teletransportarse, o al parecer detiene el tiempo o es sumamente rápido. De inmediato trata de capturar a Shinra por su poder, pero llega Victor y con su máquina rescatan a todos. Vulcan trata de ir por Lisa, pero ella decide irse con Giovanni, porque después de todo ahora es su enemiga. Cho trata de detener la huida, pero de pronto aparece el Joker y resulta que todo este tiempo siempre fue bueno. Sí amigos, resulta que tanto él como Victor siempre fueron buenos, pero como tienen cara de psicópatas dudaron de ellos, así que lo único que harán por ahora es ayudar a nuestro protagonista por las sombras. El grupo logra escapar y tanto Yu como Vulcan son refugiados en la octava, y luego de ver cómo todos allí forman una gran familia extraña, deciden romper la promesa de su familia y se unen a la división 8 de la Fire Force. Más tarde ocurre una reunión con todos los capitanes en la base de la octava y recogen toda la información que saben, que los evangelocos existen
y buscan a alguien con poderes infernalizando gente al azar, y que también Giovanni quería la llave de Amaterasu, y el grupo no puede inculparlo ya que gracias a sus abogados y la prensa comprada el Giovanni sale libre. Mientras tanto el Dr. Loquito busca lugares para encontrar a los evangelistas. Al mismo tiempo habla con el Joker, quien dice que es probable que Cho tenga una conexión con el evangelista y que es un usuario del Adolaverse. Los capitanes concluyen con que Shinra y Arturo deben volverse más fuertes, así que como ellos están muy ocupados le mandan el problema a Benimaru y comienzan el entrenamiento. El primer paso es no bajar la guardia, segundo paso golpear el medio de una conversación, tercer paso repetir paso 1, cuarto paso repetir paso 3, quinto paso repetir cuarto paso y así sucesivamente para que sus cerebros exploten. A pesar de que los muchachos se mueven muy bien, Benny señala que el poder de Shinra debe mejorar y Víctor aconseja que debe centrarse en sus llamas. Para lograr esto usa la técnica de concentración de Benny, que tiene algo que ver con el ki o el jutsu de sus dedos, y así logra aumentar la velocidad y potenciar sus ataques. Por el lado de Arturo, él aprende un nuevo estilo de la espada, el cual es proveniente de la aldea de Benimaru. Mientras tanto, Vulcan hace nuevos juguetes para los miembros de la octava, volviéndolos algo así como una especie de Power Rangers literalmente. Por otra parte, mientras Shinra duerme, sueña con la hermana Iris sin nada de ropa, pero qué pecador no salió el muchacho. Pero nada muchachos, esto es mentira. Lo que Shinra ve es a una mujer que está atrapada en algún lugar de Tokio. Esto no es un sueño, es una señal de auxilio por parte de ella, y la razón por la cual se contacta con Shinra es porque él posee el Adolaverse, que de ahora en adelante llamaremos AB para no estar repitiendo a cada momento. Shinra se pone caliente y sus pies se vuelven locos. En eso ocurre un pequeño terremoto, algo normal en esa ciudad al parecer, y aquí nos preguntamos quién era esa chica, pues lo tendremos que ver en su respectivo momento. Al día siguiente llegan a una entrada del metro y poco después de entrar son emboscados con una nube de humo de los batas blancas. Por el humo que había todos se separan y adicionalmente volvieron a usar la técnica de tomar la imagen de todos para confundirlos, y lógicamente terminó funcionando porque la hermanita tenía dos tamakis. ¿Y cómo se entera cuál es la verdadera? Pues hizo algo que era muy importante para la trama. Aprovechando que están divididos, los blanquitos mandan su arma secreta, un asesino que va a matar a Tamaki y a la monja. Por suerte Tamaki hace lo que toda waifu debe hacer para mejorar lógicamente la trama, cosa que distrae al asesino e Iris aprovecha para madrearlo. Sí amigos, F por el asesino. Por otro lado, Maki se enfrentó al mismo tipo que le ganó a Arturito, y con los nuevos juguetes que le hizo el Vulcan logra ganarle con un poder bien fachero. Mientras tanto, con el prota vemos que fue separado de los demás y se encuentra con Víctor, que fue capturado, pero gracias a que perfeccionó su habilidad de concentrar sus llamas logró salvarlo sin problemas. Pero el que la está pasando bien mal es Hinagua, quien se enfrenta a la arquera evangélica. A pesar de usar sus habilidades para rastrear la posición del enemigo, no logra hallar a la tiradora, así que es obligado a moverse y decide meterse a unos vagones abandonados, pero ahora no tiene escapatoria y se vuelve un blanco fácil para ganar tiempo de un discurso de los sentimientos de la gente que le importa, porque los evangelistas son fríos y no les importa Shinra, solo quieren su poder y ¡bam! El teniente dispara un mega proyectil que incluso hace destrozos con el poder sónico que tiene y por fin le gana a la arquera. Desafortunadamente habían dos Evan locos que estaban mirando el tiroteo, y como Hinagua está cansado no puede hacerle frente e iban a darle el golpe de gracias, pero alerta de spoiler, sale mal, ya que Hinagua disparó al techo llamando la atención de Arturito, que casualmente estaba en el piso de arriba. Ahora le toca enfrentarse al tipo que hace hologramas, y recordando su entrenamiento se concentra en detectar la vida, la respiración y la sed de sangre, encontrando entre todos los hologramas al verdadero evangeloco y lo destruye. Para terminar vamos con el Capitán Obi y Vulcan, quienes se encuentran con Giovanni y Lisa. En este caso la chica será la única en luchar para proteger a Giovanni, ya que es su verdadero maestro. Lisa saca sus megas tentáculos de fuego magnético y atrapa a Obi y a Vulcan. Por suerte, con los nuevos artefactos que hizo, el men logra liberarse y el capitán utiliza su arma secreta, un extintor de fuego marca
acné. Por desgracia recibe una tremenda golpiza. Mientras era golpeado dice su verdadero propósito de ser bombero, y es el verdadero valor de la vida de la gente, salvar a las personas y hacerlo todo con estilo. Por un segundo pensaron que estaba delirando, pero en realidad mientras hablaba iba plantando granadas apagafuegos en todas las esquinas. Las activa y los tentáculos de fuego desaparecen. Gracias a eso Lisa cae y ahora está a salvo con Vulcan, pero Giovanni le ordena que vuelva y ella regresa con él porque él la sacó de la calle y le dio un propósito por el cual vivir. Aunque medio segundo después Giovanni le empieza a ahorcar y amenaza a Vulcan con asesinarla si no le dispara a Obi. Como era de esperarse, Vulcan no quería, pero Lisa iba a morir y Obi le dice que lo haga. Al final le dispara y Giovanni deja en paz a Lisa y por desgracia Obi muere. F por Obi, gente. Nada, mentira, él sobrevive porque gracias a Vulcan ahora los trajes son antibalas. Entonces, sin nada que les estorbe, ambos pelean contra el picudo. En medio nos explican algo importante, pues como sabemos hace 250 años hubo el gran cataclismo, el cual fue provocado por la liberación del gran AB, y el origen del AB es algo que no es de este mundo y es tan antiguo como la humanidad misma. Puede llegar a ser un mundo paralelo o posiblemente una entidad superior involucrada. Adicionalmente añade que los infernales espontáneos es una especie de maldición por parte del AB. Ahora es plenamente natural en cualquier ser humano, pero puede iniciarse con ayuda de los insectos, los cuales provienen del mismo infierno, o sea, el infierno de AB. El evangelista proviene de ese mundo, por lo que será muy difícil asesinarlo o posiblemente capturarlo. Por ahora pospongamos la conversación, porque Shinra encontró a su hermanito templario perdido y como el niño está tan carcomido con que solo quiere obedecer al evangelista, pelea contra Shinra, pero resulta que el hermanito está súper roto y madrea fácilmente a Shinra con su poder. Víctor se da cuenta que posiblemente Shinra no la tenga fácil. Paralelamente a esto, Giovanni se retira dejando a Lisa al cuidado de Vulcan. Por un segundo Shinra descubre otro de sus poderes del AB. Cada vez que encuentra a otro usuario tiene la oportunidad de conectarse con él, y si por motivos de la vida ese usuario ha ido al infierno de AB, él también tendría el derecho de ir. En este caso su hermanito Cho ya conoció al evangelista en el infierno de AB, por lo que nuestro protagonista ahora puede ir gracias a que se conectó con él. Ambos chicos entran al infierno de AB, el lugar donde provienen los poderes de Shinra, los insectos, la combustión y todas esas cosas horribles que pasaron en el anime. Allí Shinra ve por primera vez al evangelista, que es una especie de deidad o dios con forma de mujer. De inmediato Cho desactiva el link, ya que no quiere que Shinra descubra al evangelista. Con todo lo que pasó, Víctor descifra que Cho puede detener el tiempo con sus poderes, por lo que es imposible que Shinra gane. Pero a pesar de eso, nuestro prota peleará, todo por recuperar a su hermanito. El prota va perdiendo por goleada hasta que llega a un punto en que sus pies vuelvan a sentir esa vibración extraña y al mismo tiempo los recuerdos de Shinra fluyen por la mente de Cho. Justo cuando eso pasó, Shinra logra tocar un poco a su hermano y se da cuenta que ha logrado una conexión con Cho usando el Adolalynx, y cuando eso pasa sus poderes se repotencian. A medida que intenta atacar a Cho, se da cuenta que esta sensación la sintió fuera de chinazo cuando Conro le pidió ayuda o cuando detectó la sed de sangre de Giovanni. En conclusión, debe utilizar el poder de la justicia o el amor para activar el Adolalynx y así poder luchar. Cuando hace eso se teletransporta como lo hace Cho, pero aún no puede controlar ese poder. Víctor analiza todo y se da cuenta de que Shinra fue tan rápido que su cuerpo se desintegró en partículas hasta rearmarse en otro sitio. Sí chicos, un poder bien roto como están viendo, lo cual es físicamente imposible, a no ser que Shinra haya recibido la bendición del evangelista, pues al parecer quiere que gane. Shinra utiliza las memorias de su infancia para ponerle más turbo a su poder y con cada ataque que hace aprende a dominar sus poderes, pero sigue perdiendo contra su hermano. Víctor le advierte que si sigue utilizando esa técnica podría llegar a morir, pero nuestro protagonista dice que el que tenga miedo a morir que no nazca y decide seguir. Todo un basado nuestro protagonista. Al mismo tiempo activa el turbo y en medio de un ataque Cho logra ver los recuerdos de Shinra, específicamente de su juventud, cuando lo acusaban de demonio, asesino, y también logra ver a la madre de ambos. Shinra le explica que él le hizo una promesa cuando era pequeño, la cual era protegerla a ella y a Cho. Por esa razón es que sigue luchando a pesar de saber que no ganará. Cho es bombardeado con los buenos recuerdos que vivió junto a su hermano, cuando aún era una larva humana, y los acepta como lo que son, o sea, la realidad de su pasado.
pasado. Al ver esto, Cho rompe en llanto y ahora asimila a Shinra como su familia, con su espada enterrada. Pues resulta que Shinra fue tan rápido que sin querer se atravesó con la espada de Cho. Pero en eso aparece la villana principal de este anime, Haumea, la miembro más poderosa de los evangélicos, la cual fue la que secuestró a Cho cuando era solo un bebé, y sabe perfectamente lo que pasó hace 12 años con la madre de nuestro prota. La razón principal por la cual está ahí es porque quiere capturar a nuestro protagonista. Esta chica tiene planes personales, quiere reactivar el gran cataclismo y necesita a los 8 seres más poderosos del mundo de Fire Force. No se trata de los miembros de Fire Force, sino de los 8 usuarios del AB, o sea, Adola Board, conocido como los 8 pilares. Por ahora conocimos a 3, ella, Cho y Shinra. Otra sería la chica que calienta a nuestro protagonista por las noches, o sea, la rubia de sus sueños, por lo que falta descubrir a los otros 4 usuarios. Cho le pide explicaciones a la waifu sobre lo que le pasó hace 12 años, aunque ella solo lo calla, y cuando estaba a punto de llevarse a nuestro protagonista, llega la octava para protegerlo. De inmediato inicia un terremoto obligando a todos a salir de ahí. Cuando llegan a la superficie, envían a Shinra a la sexta compañía, que es una especie de base de fuerzas especiales enfocadas en la medicina, y la capitana de esa brigada, una que es mitad bombero y médica, usa sus poderes para salvar a nuestro prota. Shinra despierta 3 días después en una cama de hospital y es recibido por el señor Burst. Este le confiesa que sí sabía que su hermano Cho estaba vivo y que sabe exactamente lo que pasó hace 12 años cuando su madre murió. La razón por la que nunca le dijo nada era porque todavía seguía débil y era muy probable que si le decía toda la verdad iría a buscar a su hermano Cho con poderes súper débiles y posiblemente fuera muerto. Pero ahora que está completamente mamadísimo, Burst le reta a un combate. Si gana le dirá todo lo que pasó hace 12 años. Al principio nuestro protagonista no logra hacerle daño, en especial cuando el viejo activa su poder de llamas que lo protege y ataca al mismo tiempo. En ese momento Shinra aplica el mismo poder cuando peleó contra su hermano, ir para adelante sin miedo al éxito, y propulsado con sus patas cohetes logra destruir la barrera de fuego que protege al viejo. Burst detiene la batalla asimilando que ha perdido y ahora le contará todo lo que pasó hace 12 años. Y como siempre muchachos, momento flashback, donde vemos a un pequeño Shinra que vivía con su mamá y su hermanito. En eso la versión enana de Haumea dice que el evangelista señaló que en esa misma casa nacería alguien con el AB, y justo en ese momento el bebé Cho despierta sus poderes y todo se vuelve caos y destrucción. Tanto Cho como su madre se prenden en llamas y Shinra lo ve todo. Pero eso no es lo peor. ¿Recuerdan que Shinra decía que había un demonio ese día? Pues resulta que era su propia madre que se convirtió en un demonio con cuernos en los ojos y fue quien llevó a Cho con los evangelocos, porque terminó siendo controlada por Haumea, quien gracias a su poder del baile logró convertir a la madre de nuestro prota en un infernal. En ese momento apareció Burst, que presenció todo lo que sucedió y con solamente ver a Cho se dio cuenta que tiene el poder de la Dola. Tanto él como la madre de Shinra desaparecieron, así que Burst le dijo al pequeño Shinra que su familia había muerto para mantenerlo fuera de los asuntos de los AB, ya que cabía la posibilidad de que los trajes blancos fueran tras él, ya que era muy probable que él sea otro de los usuarios del AB, y como vimos al final sí lo fue. Luego de la pelea a Shinra se le ocurre que podría conseguir más información. Busca al capitán bombero de la cuarta compañía, el cual vio en una de sus visiones. Pero aún más importante, Shinra desea descubrir cómo hacer que un demonio vuelva a ser humano. Al final se reencuentra con todos sus compañeros de siempre, incluyendo a los nuevos, y todos terminan haciendo una fiesta para celebrar que Shinra ha salido del hospital. De esta manera termina la primera temporada de este anime. Si quieren que les suba la segunda temporada, no olviden dejarlo en la caja de comentarios y apoyar el video lógicamente. Sin más que decir, me despido, esto es Nippon Anime y nos vemos en el próximo video.